Bueno, como estábamos diciendo, hermanos, durante este mes hablamos acerca de lo que son las convicciones de la Iglesia Bautista de Anaheim. Hablamos acerca de lo que es la vestimenta, hablamos acerca de lo que es las cosas del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de una convicción muy importante que es ganar almas. Esta es una palabra que a algunos no les gusta el poder expresar, porque pareciera que nos sentimos como que nosotros somos los que ganamos almas, pero la verdad no somos nosotros, es el Señor. Nos utiliza, pero esa palabra es bíblica, y aquí dice la Escritura que el que es sabio pues es el que gana almas. Así es que, ¿quién quiere ser sabio? Entonces hay que ponernos a ganar almas, hermanos, Ahí se oye ahora sí, muy bien. Ok, mire, el ganar almas es una acción que la Iglesia Bautista de Anaheim ha practicado desde el día que comenzamos aquí. Es lo que conocimos desde que somos salvos, y Dios nos dio ese interés porque otros conozcan también la salvación, y es una convicción que se le enseña a poner en práctica a cada miembro de la iglesia. Es mi deber como pastor el enseñarles y también animarles que el trabajo principal de un cristiano es hablar a otros de Jesucristo. Ese es el gozo más grande que puede recibir un creyente también, el ver que otros lleguen a la fe de Jesucristo por causa de que usted es utilizado para que otros puedan conocer la verdad. Como dijimos, que la palabra fundamental significa poner en práctica lo que se conoce, lo que dice la Escritura. Y usted encontrará en la mayoría de las iglesias en su constitución que están para el propósito de dar a conocer el nombre de Cristo, pero el punto es que no lo hacen, porque aunque su constitución dice que van a glorificar a Dios por medio de la evangelización a la comunidad, pero la verdad es que ni siquiera saben lo que significa evangelizar, no saben lo que significa el evangelio. Usted le pregunta a una persona que atiende a cualquier iglesia, la que sea, y usted le preguntará qué es el evangelio, y le dirá es pues ir a la iglesia, es Cristo o es la Biblia, pero no saben, no comprenden que el evangelio es la obra preciosa del Señor Jesucristo, que vino a hacer a este mundo para la salvación del pecador, y todo aquel que cree en el evangelio tiene salvación y tiene vida eterna. Así es que por eso es importante que usted que está en esta iglesia comprenda qué es el evangelio. Porque un día estábamos tocando puertas, y mi esposa y yo, entonces en esa puerta llegaron dos mujeres que estaban llegando a la casa, que vivían ahí, y pues dijeron: nosotros también venimos de evangelizar. Y entonces mi esposa le preguntó: pero ¿ustedes qué son? Dice: somos católicas. Digo, ¿y qué les dicen del evangelio? Le pregunta. Dice: no, pues les enseñamos el escapulario y a rezar, y también el rosario. Entonces, hermano, eso no es evangelizar, eso es más bien proselitar para una religión. Entonces muchas veces piensan las iglesias de que vamos a evangelizar, vamos a llevar unos dulces para invitar gente a la iglesia para que vengan y se congreguen con nosotros. Eso no es evangelizar. Evangelizar es que las personas sepan el mensaje del evangelio de Jesucristo, que es su muerte, sepultura y resurrección para la salvación de las almas perdidas. Entonces es algo que se le instruye a cada miembro de la iglesia, y también se le instruye de que sea partícipe, de que sea un ganador de almas. Cada cristiano debe ser un ganador de almas. Está especificado en la Escritura. Así es que en esta iglesia tenemos la convicción de que lo más importante en la vida del cristiano es ganar otras almas para Cristo. Esta es la centralidad del esfuerzo nuestro. Todo lo que hacemos, el dinero que recogemos, las ofrendas que damos, todo está centralizado para que un alma conozca la salvación del Señor Jesucristo. Por eso usted verá que siempre que nosotros tenemos cualquier programa, está puesta en esa dirección, porque las almas se pierden y Cristo viene pronto a levantar las almas que han sido salvadas. ¿Y qué va a pasar de todo el mundo? Mire, cada cristiano tiene la responsabilidad de hablarles a los perdidos de la salvación que Cristo vino a dar. Esto es lo que es ganar almas, como dije. He dicho que a veces a algunos no les gusta ese término porque pareciera que estamos presumiendo o es presunción, pero este término es bíblico. Vamos a ver en Judas, por favor, el libro antepenúltimo, antes de Apocalipsis, en el capítulo 1. Que es el único que hay, versículo 22. Judas
1, 22 dice así. ¿Están ahí? Algunos que dudan, convencerlos. Bueno, ¿cuánta gente nosotros encontramos? Son creyentes, son cristianos por 25 años, pero dudan. Entonces nuestro trabajo es convencerles. No convencerles de una religión, convencerles de la seguridad de salvación. Y después dice el siguiente versículo, dice el 23, a otros salvad, como yo salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Observa cómo la Biblia es el mandato que da a los creyentes. No se trata de un mandato solamente a un pastor o un apóstol como algunos sugieren, sino que cada uno de nosotros debemos primeramente, a los que dudan hay que convencerles. A aquellos que, hermano, a veces que alguien dice, no, ya voy a la iglesia del evangelio completo. Entonces, hermano, usted no puede dejar simplemente así. Usted tiene que preguntarle, ¿usted tiene seguridad de salvación? Si usted muriera en este momento, ¿tiene seguridad de que su alma irá al cielo con Dios? Si hay alguna duda, entonces nuestro trabajo es convencerlos. No convencerlos que se hagan parte de nuestra iglesia, no convencerlos que sean parte de la religión, sino convencerlos de su salvación, para que ellos puedan tener esa seguridad de que cuando se vayan de este mundo irán con el Señor al cielo. Es el trabajo que debe de hacer el creyente. Y después dice allí, arrebatan a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto da más o menos como la idea de que está a punto de caer, pero tú tienes que tirarle la mano para poder detenerle y levantarlo, porque está a punto de caer en el fuego. Y aún dice, aborreciendo aún la ropa que está contaminada, no mirando su apariencia, no mirando su necesidad, no mirando si es una persona que está envuelta quizá en el vicio, no mirando nada de eso, sino simplemente por amor, arrebatándolo de las llamas del fuego, porque está a punto de caer allí. Entonces es el trabajo que nosotros debemos de realizar de acuerdo a lo que dice Judas, y habla la palabra salvar. Nosotros no salvamos a nadie, recuerden, pero el Señor te utiliza a ti, me utiliza a mí para poder salvarlo, rescatarlo antes de que sea tarde. ¿Y cuántos de tus familiares están cerca de ese lugar? Pero sabes que por vergüenza, por pena, no les hablas de Jesucristo. Simplemente para que tu abuelita no te vaya a desheredar el solar que dijo que te iba a dar allá en Guanajuato o allá en Jalisco, en Michoacán. Estás diciendo, no, es que si mi abuelita, le hablo de la Biblia, va a decir, hasta aquí deja ser mi familiar, vete de aquí, no te quiero ver más, le voy a dar mejor la herencia al Chucho, él se la merece, tú no mereces nada. Hermano, ni aunque tu abuela no te dé nada, pero tú intenta darle el regalo de salvación, porque sin Cristo irá a la eternidad, al infierno eterno. Santiago capítulo 5, versículo 19, un poquito más atrás, antes de Pedro. Santiago capítulo 5. Mira lo que dice la escritura, Santiago 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué pasa? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahí está la palabra otra vez. Entonces, ¿por qué, hermano? Yo le digo, porque he escuchado yo cristianos que no, nosotros tenemos que decir que vamos a compartir la palabra de Dios, que nosotros vamos a evangelizar, pero en realidad, hermanos, Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio. Y aquí tú estás viendo que Dios utiliza a los cristianos, a los creyentes, para salvar las almas. Nosotros no tenemos ningún poder para poder salvar a nadie, lo he dicho, pero Dios nos utiliza como ese instrumento para que arrebatemos las almas que están a punto de ir a la eternidad sin Cristo. Y también está diciendo que el que haga volver al pecador de su camino, salvará un alma. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es. ¿Quién quiere ser sabio? Hay muchos que saben mucho de la Biblia, pero no les importa hablarles a otro de Jesucristo. No me digas que eso es alguien sabio.
Por eso a mí no me impresiona ningún doctor de la ley que escribe libros, que escribe de que mira, te voy a enseñar cómo se hace el ministerio, te voy a enseñar cómo poder levantar una iglesia. Espérame, si no es una persona que va a hablarle a los perdidos, no me interesa lo que puede escribir. Porque el que gana almas es sabio. ¿Por qué tenemos la convicción de ganar almas? Porque Dios lo ha mandado a todos los creyentes, a todos los creyentes. Algunos dicen es que el pastor, porque es pastor, él tiene que ir a predicar el evangelio. No, señor, eso no es cierto. Es que él tiene el don. No, esto no se trata de ningún don, se trata de obedecer. Dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿Están ahí conmigo? Lean conmigo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Noten la palabra que dice ahí, y es una orden que Dios está poniendo a lo que son los apóstoles y los discípulos. Ahora hay gente que dice, bueno, ya, eso estaba diciendo a sus discípulos, pero ya se murieron. ¿Quién lo va a hacer ahora? Era una orden que Dios hizo para que entonces los discípulos pudiesen entrenar a otros y otros y otros, y después de 2000 años usted y yo hayamos recibido la bendición de conocer a Cristo. Imagínense, se murió Pedro, se murió todos aquellos y dijeron se acabó el negocio. No, el Señor tenía bien preparado su plan no falla, trabaja. Hoy después de 2000 años muchos siguen naciendo a Cristo, nuevas criaturas se siguen naciendo por causa de cristianos fieles que entendieron que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, ganar almas nuevas para que ellos ganen a otros y así proseguir hasta que Cristo venga. Por eso dijo allí en Timoteo, 2 Timoteo 2:2, que nosotros debemos de entrenar a otros para que puedan entrenar a otros, para que así la obra del ministerio se haga y podemos todos irnos contentos el día que nos vayamos de este mundo, que hicimos algo para el Señor. Los primeros cristianos sentían una gran responsabilidad porque todos conocieran de Jesús. Para ellos el ver morir una persona sin Cristo era una tragedia irreparable. Era llanto para ellos ver a alguien que se fue sin Cristo. Pero ver a alguien que clamaba el nombre del Señor Jesús, invocaba para salvación, esa era una experiencia inigualable. Era una felicidad para ellos el ver una persona que recibía al Señor. Por eso dice la Biblia que ellos no cesaban de predicar a Cristo todos los días. Todos los días. En Hechos 5:42 nos habla acerca de ese hecho remarcable donde los primeros cristianos, ellos todos los días estaban hablando de Cristo, estaban hablando de la salvación, no se cansaban de estar predicando el evangelio de Cristo. ¿Qué dice Hechos 5:42? Lean conmigo, hermanos, ¿qué dice ahí? Y todos los días, ¿cuánto? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Hermano, porque ellos tenían una carga, una responsabilidad de que, una convicción, hermano, de que la gente debía de conocer acerca del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos parar de ganar almas. No podemos parar. Por eso todo miembro de la Iglesia Bautista de Anaheim tiene que entender que para servir en la obra del Señor tienes que ser un ganador de almas. A mí no me importa si tú cantas como una calandria, pero si tú no tienes el amor para ir a hablarles a otros de Jesucristo, lo siento mucho, pero no puedes tú estar haciendo algo cantando algo que no haces. Observa los himnos que nosotros cantamos, se tratan solamente de salvación, se tratan de alcanzar a otros para Cristo, de glorificar a nuestro Señor. ¿Y cómo piensas que una calandria o un burrión se va a poner a cantar cosas que no hace? Por eso es interesante que usted sepa, todo miembro de la iglesia que sirve como maestro, como ujier, como servidor, necesita entender que debemos de tener esa convicción que nos importan las almas perdidas. Porque no queremos acabar como muchos que decían antes nosotros ganábamos almas.
Oh, antes nosotros hacíamos lo que ustedes. Nomás que vimos que no funcionó. En esta iglesia hace 18 años, pues yo conocía a la gente que estaba aquí. Era un pastor que tenía más o menos como casi 90 años. Y tenía ahí a unos que ocupaba para que estuvieran regando el pasto. Y cuando comenzamos nosotros a venir y salíamos a la calle y comenzó a gente a venir, nos dijeron ellos: no, nosotros también antes hacíamos lo que ustedes hacen. Nada más que nosotros nos dimos cuenta, y las estadísticas dicen que el 80% de la gente que viene a la iglesia es porque alguien más les invita, de los hermanos de la iglesia. Y el otro 20% viene porque pues, se les va a ir a buscar allá afuera. Y nosotros, entonces, inteligentemente, nosotros nos dedicamos a invitar personas. Y yo le digo: pero yo les veo como que no les funcionó, porque nomás tienen 3 cotonetes y 2 mujeres greñudas aquí que no se peinan. Y era la verdad, hermano. El pastor que estaba aquí tenía 2 Marías, la mamá y la hija. ¿Usted se acuerda, hermano? Con ese pelo que nunca se peinaban. Y él tenía la responsabilidad de llevarlos a una de las hamburguesas de la Omega que estaba aquí. Y es la única manera que ellas venían a la iglesia. Venían porque el pastor Bill White les iba a llevar a comer hamburguesas a la Omega. Y los otros cotonetes estaban aquí porque vivían ahí en esa casa de ahí. Y yo le digo: entonces yo les veo que no les funcionó. Porque esta iglesia, que en los años 90 tenía mucha gente, pues ahora ni siquiera prenden la luz porque no la pueden pagar. Y el pastor tenía una lamparita aquí en el púlpito que solamente él tenía luz. Y aquí comenzaba a leer lo que estaba. Pues para allá no se veía ni qué. Bueno, si nosotros un día decimos: hermanos, ya no hay que ir a la calle a predicar el evangelio, vamos a invitar a las personas, ese día entonces el Señor nos apaga la luz. Porque, hermano, el ir y predicar el evangelio a los perdidos, ese es el plan de Dios. Esa fue la razón por la que dejó la iglesia, para que no estemos encerrados en las 4 paredes y a veces ya inventando a ver qué vamos a hacer o qué cosas vamos a inventar para poder estar ocupados y comenzar a mordernos unos a los otros. No, en la iglesia, hermano, no tenemos tiempo para estar haciendo problemas. Por eso, hermano, estamos ocupados alcanzando a otros para el Señor. Queremos ver las razones importantes por qué tenemos esa convicción de ser ganadores de almas. Número 1, porque hay un infierno real. Porque hay un infierno real. ¿Sabes que la mayoría de los cristianos ya ellos piensan de que sí será de verdad que existe el infierno? Le han preguntado a tanta gente. Este hombre que fue tan famoso el siglo pasado, Billy Graham, en sus últimos años, como se envolvió con toda clase de religiones y políticas, que fue y le besó la mano al Papa y también se abrazó con la Madre de Calcuta, siendo un evangelista tremendo aquí en Estados Unidos. En sus últimos años le preguntaron qué pensaba, si existía el infierno o no. Dijo: pues yo ya no estoy seguro, pero es por este asunto, porque uno tiene que mantenerse uno caliente en ese asunto, en esa fe. Y dice Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Llegaron. ¿Qué dice la escritura? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Jesús mismo dijo que lo peor no es el sufrimiento físico, sino el tormento del alma en las llamas del fuego, donde nunca se apaga, donde el gusano siempre está allí, donde la llama está encendida. Y dice: no temas. Quizás alguien que te asalta por ahí, pues ¿qué te puede hacer más que una herida en tu cuerpo? O incluso alguien te puede matar, pero más bien teme a aquel que te puede echar en el infierno por la eternidad, porque eso sí es duro, es eterno, es por siempre. Entonces, mire, la gente se compadece mucho del sufrimiento físico, ¿sí o no? La gente, hermano, mira mucho de que está sufriendo la gente acá, está sufriendo allá, pero la gente no se compadece del verdadero sufrimiento que un día las almas van a llevar en el infierno.
Le preguntaban a unas personas, le preguntaban a usted, ¿qué es lo que a usted más le causa sentimiento en el mundo? Y decían, no, pues a mí me causa sentimiento cuando el niño está jugando ahí en el parque y se le va el cometa y se queda el niño llorando sin su cometa. Las cuerdas de mis sentimientos, no puedo hablar de eso. Y otro dijo, a mí me causa tristeza cuando el perrito se le perdió a Carmela y se fue y nunca más lo encontró. Y otros decían, mira, a mí cuando se acaba la película y el sonido de esas cuerdas que dicen, ¡Richie! Eso me causa sentimientos. Pero hermano, a la gente no le causa sentimientos el saber que las almas se van al infierno. No les causa sabiendo, dice la Escritura, hermanos, que no temas al que mata el cuerpo, más bien ten temor de aquel que tiene el poder para poder destruir el alma y también el cuerpo en el tormento, en el infierno. Eso sí es duro. Aún todavía hasta la década de los 70 del siglo pasado, todas las iglesias cristianas se ocupaban en llevar el mensaje de salvación a todos lugares. Nosotros vemos en México cómo se dividió la iglesia bautista, alcanzando el norte de México, y para el sur la iglesia presbiteriana. Y hubo otras más denominaciones, pero entre ellos dos se pusieron de acuerdo. Por eso usted ve allá, de rumbo de ahí ya para el Estado de México para abajo, muchas iglesias presbiterianas, y sin embargo usted muchas bautistas para acá, porque ellos tenían el interés de alcanzar el país. Y claro, hablamos también de otras iglesias como la metodista, la nazarena. Estamos hablando de otros que tenían el amor por alcanzar a otros. Pero eso, hermano, se acabó. Porque en los mismos años 70 comenzaron a salir ese asunto de que nos interesa el hambre que está pasando en África, el hambre que está pasando en India, y comenzaron los teletones. ¿Se acuerdan de los teletones? Vamos a conseguir $6 millones para llevarles de comer a la gente de Etiopía. Y se abrió ahí más que nada la codicia para gente que se aprovechó de la gente inocente que daba su dinero, y no supieron para dónde se iba World Vision, no se iba para dónde iba todo eso, y un estafadero porque querían llevarle comida a los pobres de África y de India. Escúchame, al Señor le importa más el alma que el cuerpo. Al Señor le importa más el alimento espiritual del evangelio que el alimento físico, porque la persona puede comer un día y si muere se va al infierno, pero la persona que recibe a Jesucristo, aunque se muera de hambre, irá a la eternidad con Cristo. Ahí cambió todo el asunto. Y por eso vemos ahora muchas organizaciones queriendo darles de comer a los pobres. Y no está nada malo en eso. Yo no le digo, mire, usted si quiere vaya a Home Depot y usted llévese unos tacos, ofrézale a alguien. Pero más importante, hay que hablarles del evangelio, hay que hablarles de salvación, y decirles que lo más importante no es que coman ese día, sino que lo más importante es que ellos tengan salvación. Satanás les desvió del propósito de la iglesia, tratando de llenar el estómago por un día a las personas, pero yéndose al infierno. Cristo se los dejó claro una vez más a los discípulos para que no se desviaran de esta gran tarea. En Lucas capítulo 16 les dejó claramente este principio para que no se desvíen de esta tarea. Lucas 16, versículo 19. Ahí estamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. El 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice: y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué, hermanos? En esta llama. Si usted puede negar y puede decir que se trata de ese lugar, ese es un lugar de tormento.
Y no hay una escala, no hay el punto de que va a pasar por el purgatorio, porque ese es un invento que se hizo para poder sacar dinero a las personas, para que paguen por misas gregorianas, para que paguen por novenarios. Pero una persona, una vez que se va sin Cristo, se va a la eternidad, a lo que es el castigo de la llama que no se apaga. Pero el que tiene a Cristo irá al seno de Abraham. Algún católico me dijo: no, es que lo que pasa es que ya el pobre había pagado sus pecados mientras estaba de pobre en la tierra. No, eso no dice la Escritura. No, dice la Escritura la razón. Ahorita vamos a ver por qué está uno en una parte y otro en otra. Para los que dicen que cómo sabemos que el infierno existe, aquí están las palabras de Jesucristo. Y muchas personas dicen creer en la Biblia, pero creen solamente en lo que les conviene. Pero aquí claramente el Señor está diciendo que esta persona está siendo atormentado en una llama. Y mira, al mendigo, al que no tenía ni siquiera dignarse a mirarlo, le está diciendo que ese dedo mugroso, el cual estaba lleno de llagas, vaya y se meta en una gotita así de agua, para que entonces venga y se la ponga en su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Algunas personas incrédulas lo comprobarán el día cuando se encuentren como este hombre en ese lugar, y entonces puedan decir: es verdad, pero será tarde. Jesucristo le dijo que una vez que llegue el alma a ese lugar, no hay manera de salir. Versículo 26 dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No se puede, ya no se puede. Por eso cuando las personas dicen: pues donde Dios me quiera mandar. No, espérate. Ya Dios decidió. Él pagó en la cruz del Calvario, pagó por todos tus pecados. Él decidió ya. Tú debes decidir hoy en vida. ¿Tú quieres salvación o quieres la condenación? Puedes decidir, porque cuando se llega a la muerte, nada se puede hacer. Si hay alguien aquí que dice: yo no tengo esa seguridad de vida eterna, si yo muriera hoy no tengo seguridad de que iré a ese lugar precioso del paraíso, sino que quizás tal vez iré a la llama, pues yo quisiera hoy saber cómo puedo ir al cielo. Y hoy le podemos enseñar con 2, 3 pasajes cómo puede tener esa seguridad. Pero prosigue diciendo: mire, cuando el hombre condenado comprobó y dijo: no puedo salir, entonces él reaccionó y pensó. En el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Pero hombre, Lázaro está muerto. Y después dice el 28: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por eso ganamos almas, hermanos. Porque seguramente en el infierno hay muchas personas clamando. Alguien de esa iglesia que sabe el evangelio, vaya y toque la casa de mi padre, vaya y le hable a mis hermanos, porque son igual de cabezones que yo, son testarudos, pero quizás ellos escuchan para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Yo quiero que alguien les hable. Y hermano, esa es precisamente la convicción que tú y yo tenemos que tener, que existe ese lugar de tormento, lo cual no puede salir la gente, pero Dios nos da la oportunidad para que nosotros vayamos y hablemos a esas personas que están desamparadas sin Cristo, condenadas. Por eso salimos a las calles a ganar almas, porque hay un infierno que es real. ¿Cuántos creen en la existencia del infierno? ¿Qué estás haciendo respecto a eso? Si tú crees que existe el infierno, ¿acaso le hablaste a alguno de tus familiares? No, es que no conoces a mi tío Sam. No, hermano, cuando le llegue la espada, ese bigotón, hermano, se convierte en una pastita, porque el evangelio tiene poder para salvación. ¿Cuánta gente a veces le conoce? No, ni a mi casa ni vayan. No, ellos son muy católicos. ¿Cuántos de los que están aquí eran bien católicos? Mira, hasta querían golpear a la gente. Y hoy están dispuestos a que los golpeen. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos sacaron sus imágenes ahí escondidas ahí a quemarlas allá afuera? No importa que los mal llamados testigos de Jehová digan que el infierno no existe.
eso no le inquieta a Dios. Sigue siendo verdad. Sigue siendo verdadero, aunque muchos digan que Dios, siendo amor, ¿cómo puede ser capaz de poder crear un lugar así? Pues porque es amor, por eso les da la oportunidad que no vayan a ese lugar. Pero todavía testarudos están culpando a Dios de que no, Dios es malo, y Dios le está extendiendo en la mano diciéndole: cree en el Señor Jesucristo, será salvo, y se están volteando para otro lado. Oh, como un Dios que siendo amor va a hacer eso. No, Dios es bueno, por eso es que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tenemos la convicción de ganar almas, hermano? Porque hay un infierno real. Número 2, porque es un principio que para el que sirve en la obra de Dios. Es un principio para el que sirve en la obra de Dios. Hechos 6:3. Y no es ninguna idea, así es como dice la Escritura. Hechos 6:3. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. O sea, cuando la iglesia comenzó a crecer, entonces se tuvieron que buscar los instrumentos para poder llevar adelante el ministerio. Entonces se comienza a buscar a los que sirven en la iglesia para apoyar lo que es el liderazgo, que en aquel tiempo eran los apóstoles. Entonces los apóstoles eran, por decir, los pastores. Y entonces, cuando había más gente, se comenzaron a estructurar para que hubiese más servidores. Entonces, una convicción especial que vemos en estos hermanos es que abrían su boca para anunciar el evangelio. Es que ellos tenían ese amor para ir y predicar la palabra del Señor a los que no conocían. Mire, todos aquellos que deseamos ocupar un lugarcito en la obra más grande del Señor, tenemos que entender que uno de los principios es hablarles a otros de Jesucristo, porque es el ejemplo que nosotros tenemos aquí en estos hermanos. Comienza con el líder de la congregación. Si vemos Hechos 2:14, es donde nosotros podemos ver que el primero que se levanta para predicar es el que estaba liderando en ese tiempo, que después pasó el liderazgo a Jacobo, pero en ese tiempo, el 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y de allí les trae el mensaje precioso del evangelio de Cristo, porque el primero que debe de ser alguien que predica la palabra del Señor tiene que ser el líder de la congregación, porque entonces los demás no les importará. Tiene que tener ese principio. Yo creo firmemente que si un pastor no tiene el amor ni el valor para hablarle a otra persona que no es su familiar, porque a veces dicen: es que yo sí le hablo a mis familiares, es que cuando viene la gente a la iglesia, ahí yo les predico el evangelio. No, un pastor, si no tiene el valor, si no tiene el amor, hablarle a una persona que no conoce, que la encuentra y no le habla del evangelio, no tiene ningún derecho de estar predicando en un púlpito, porque no tiene el amor por los perdidos. Ya dije, ni aunque hayan escrito libros, que el libro no sirve para nada si no tienen el amor por predicar el evangelio a los perdidos, porque eso fue lo que el Señor vino a enseñar. Después de eso encontramos nosotros a los líderes. Versículo 5, allí donde vemos en capítulo 6, Hechos 6, versículo 5. Dice el 5: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a ver aquí lo que hacen estos hombres. Vamos a ver los primeros 2 que aparecen ahí, y vemos a Esteban primeramente en el capítulo 7, versículo 9 y el 10. Todo el capítulo 7 es un mensaje de Esteban hacia el pueblo de Israel, pero el 9 dice así. Los 7, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿Ah? 7, 9. Dije el 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José de Egipto. No es el que estoy buscando. Estoy buscando el 6,
6, 7, 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. ¿Ves? Aquí está el ejemplo, hermano, de que Esteban, siendo uno de los servidores de la iglesia, no solamente estaba sirviendo a la iglesia, porque, hermano, sí es verdad, tenemos muy buenos servidores en la iglesia, pero no les gusta ganar almas. Algunos que dicen: oh, yo quiero trabajar aquí, si quieren podemos escarbar aquí, podemos la barda, pero el día de ganar almas no se presenta, porque sí les gusta trabajar en la iglesia, pero no les gusta hablarles a otros de Jesucristo. Pero Esteban nos da el ejemplo de que era un servidor en la iglesia, pero un predicador poderoso también en la calle. Después encontramos a Felipe en el capítulo 8, versículo 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y mira, así que había gran gozo en aquella ciudad, un solo hombre predicando en aquella ciudad, y mucha gente llegando a los pies de Cristo. Porque escúchame, cualquier persona, cualquier hermano que quiere ser un servidor del Señor, necesita entender que una de las convicciones que tenemos que tener, tenemos que hablarles a otros de Jesucristo, tenemos que predicar ese bendito evangelio. Porque si no, hermano, ¿para qué nosotros estamos tratando de hacer algo si no hacemos lo más importante que le importa a Dios? Yo no creo que un maestro de escuela dominical, un ujier, un cantante, uno del coro, si no tiene amor para hablarles a otros de Jesucristo, deba de participar en lo que es el ministerio. Porque no puede hablar de salvación sin estar hablando de salvación. Es como los ujieres que están allí y no dan ofrenda. Entonces, hermano, póngase listos, ¿verdad? Así es. Es una práctica, hermano, es un ejemplo. Si los sugieres andan recogiendo la ofrenda, pero nunca dan un centavo, entonces están mal. Y los que andan cantando acá acerca de Cristo, del amor de Cristo, y nunca le hablan a alguien del amor de Cristo, está mal. ¿Por qué tenemos convicciones, hermanos? Porque tenemos la convicción de ganar almas, porque hay un infierno real, porque es un principio para el que sirve, y finalmente veremos por qué eso es lo que Dios le gusta, lo que Dios le importa. Leemos en Lucas 19:10, eso es lo que Dios le importa. Lucas 19:10. Lean conmigo, hermanos, que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, abrió los ojos de muchos ciegos, dio de comer a multitudes, 5,000 hombres con sus esposas, con sus hijos, que por lo menos serían 15,000 personas en realidad. Le dio después a otros 4,000. Él hizo muchos milagros. Él enseñó a que el hombre debe amar a su prójimo. Él enseñó el perdón, enseñó todo eso. Pero todo eso solamente eran señales para que la gente pudiese creer en el verdadera razón por qué vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Él vino a salvar las almas. Es todo esto, hermano, que se hizo, y que mucha gente en este tiempo se enfoca ahora que pues vamos a hacer milagros, vamos a levantar los muertos. Hermano, todo eso fue simplemente porque los judíos piden señales, y ellos no creen si no ven una señal. Por eso el levantar a Lázaro de donde estaba en la tumba, por eso el hacer todo esto. Pero la verdadera razón por la que vino Cristo a este mundo es para salvar a los pecadores. Juan 3:17, aunque está Juan 3:16 allí, pero el Juan 3:17 dice así:
Bueno, desde el 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la razón que Cristo vino a este mundo fue para salvar a los pecadores. Y siempre que hay un alma salva, hay fiesta delante de Dios. Dios se regocija. Siempre que una persona inclina su rostro para pedirle al Señor salvación y vida eterna, entonces la Escritura nos dice que hay gozo. Dice: delante de los ángeles. Leamos, por favor. Creo que posiblemente es el último pasaje que leemos, en Lucas 15. Lucas 15. Y luego dice el versículo 7. Lucas 5, 7. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira, aquí está algo interesante, hermano. La Escritura nos dice que Dios se goza más cuando una persona que viene a la iglesia lo recibe como Salvador, más que cualquiera de nosotros que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos salvación. No quiere decir que Dios no nos ama, pero la persona más importante en la iglesia para Dios es la que todavía no tiene salvación. Quiere que tenga salvación. Y por eso dice que hay más felicidad por uno que decidiera en este día abrir su corazón, recibir al Señor, que por 99 que ya tienen salvación. Pues hay que aprender eso, hermano, que nosotros no somos los más importantes en la iglesia. Hay que aprender de que no, yo soy el que tengo señoría. No, ¿cuál señoría? Ni que nada. El más importante es el que todavía no es salvo. Gracias al Señor que podemos estar aquí. Pero no nos olvidemos, hermano, que el gozo viene por una persona que no conoce al Señor. Mira el versículo 10. El 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Observe, la palabra dice que hay gozo delante de ¿quién? Delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? Dios. Entonces, si tú quieres ponerle una sonrisa a Dios en su rostro, gánate un alma. Háblale a alguien de Jesucristo. Y el día que esa persona invoque al Señor, dice que hay gozo, fiesta maravillosa. No sé si a usted le importa lo que Dios quiere, pero a mí sí me importa. Por eso esa convicción. Y no lo hacemos a la fuerza, lo hacemos porque amamos al Señor. Una hermanita vino una vez y me dijo: mire, pastor, pues ya mis hijos están asustados. Ellos tocaban la guitarra y están asustados porque dicen que si ellos no van a ganar almas, pues no van a tocar la guitarra. Le dije: hermana, ¿y quién les obligó a que toquen la guitarra? Si no creen eso, ni tienen esa convicción, pues que se sienten. Pero ¿quién le está obligando a tocar la guitarra? Hermano, ¿a quién le obliga a usted que cante? Es que solamente voy a ir ganando porque tienes que cantar. Si vas a hacerlo a la fuerza, pobrecita tu calavera. Tú debes de hacerlo porque amas a Dios, porque te importa lo que le importa a Él, porque sabes bien que eso es lo que quiere. No porque tú estás con temor diciendo: es que el pastor después no me va a poner a hacer esto, no me va a poner a hacer aquello. Mira, eso es mi idea. Eso es la idea, lo que dice la Escritura. Terminaremos con un último pasaje. Dije que era el último, pero vamos a ver, ya que se nos vino esto. En un final, hermanos, nada contará, solamente las almas. En un final nada contará. Ni lo que tú consigas en este mundo, ni los premios que recibas, ni los títulos universitarios que tú ganes, ni tampoco el dinero que tú acumules. Nada de eso, solamente las almas. Daniel capítulo 12. Vayan allá y terminamos ahora sí con este pasaje de Daniel capítulo 12. Daniel 12. ¿Dónde está Mateo? Anda juntando los papeles, déjalo. Anda haciendo el servicio. Ok. Daniel 12, versículo 2. Terminamos, hermanos, antes de que Mateo acabe de juntar los papeles.
Dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el día cuando viene el Señor y se levantarán de los muertos de las tumbas para estar con Él. Pero también está el día del juicio, donde se levantarán aquellos que serán puestos en la condenación. Pero el 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los que entienden este principio, los que saben que hay que compartir la palabra del Señor, los que enseñan la justicia a los demás, estos serán las estrellas en el firmamento. No como Michael Jordan, no como que se contagió de esa enfermedad por andar de pervertido, como el Magic Johnson, no como otros jugadores como el Messi o como el Ronaldo, lo que sea, que son las estrellas que la gente los adora, que los tienen en un pedestal. Ellos se acabarán, hermanos, serán en el infierno. Pero aquellos que enseñan la predicación, la enseñanza a las multitudes, resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Entonces podrás ver una diferencia. Mientras tanto, sigue como quieres. Está bien. Si a ti no te conmueve algo así, pues yo no sé qué debe pasar. Quizás esté este día como estaba el rico allá en el infierno. Entonces se dio cuenta. A lo mejor tú, cuando llegue ese tiempo, cuando el Señor venga y nos lleve, vas a ir gritando y diciendo: no, todavía no, quiero hacer algo para el Señor. Hazlo hoy, hazlo hoy. Sirve a Cristo. Solamente acuérdate, tenemos una convicción: sé un